Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profe? Sí, teniendo broncas con mi internet, pero ya me dejó entrar. Déjenme conectar en mi tablet. Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Voy a poner a grabar. Ok. Bien. Hoy es la última clase de este departamental. El día de mañana es su examen a las 11:30, ¿no? Entonces, vamos a ver el último tema para mañana su examen. Es un tema rápido y terminando, pues vemos si hay alguna duda con respecto a este o algún otro de los temas que vimos en la clase, ¿vale? Ok, el último tema que vimos la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, fue el método de disección, ¿no? El método de disección. Y pues creo que ahí vimos que los métodos que estamos implementando pues son iterativos, ¿no? Necesitamos repetir varias veces el mismo procedimiento para poder llegar al resultado, a una aproximación del resultado de la raíz. Y pues que debemos de tener mucho cuidado al hacerlo, ya que si nos equivocamos en alguna de las operaciones, pues nos puede llevar ahí a tener problemas en las demás iteraciones, ¿sale? Ok. Este método no es diferente, vamos a hacer iteraciones. El único cambio es de que nosotros vamos a utilizar algunos procedimientos, pero no vamos a saber cuántas iteraciones tenemos que hacer como en el de bisección. Acuérdense que la fórmula del cálculo de las iteraciones solo sirve para disección, ¿ok? El método de hoy es punto fijo. ¿Sale? El método de punto fijo es que mediante una función
f de x, ¿sí? Podamos obtener sus raíces. Y para esto, nosotros tenemos que obtener una expresión algebraica equivalente, ¿sí? A x, que sería en este caso g de x. ¿Qué quiere decir? Que yo de mi función f de x vamos a tener que despejar x para poder obtener ahora otra función, otra expresión algebraica que vamos a llamar g de x, y basándonos en ella vamos a poder realizar este método, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos f de x que es igual a 2x cuadrada menos x menos 5, ¿ok? Menos x menos 5. Entonces, teniendo esa expresión, nosotros tenemos que obtener lo que vendría siendo los g de x, ¿no? Y los g de x son el despeje de x en esa expresión, ¿sale? Entonces, en principio, nosotros podemos decir que uno de los despejes puede ser, no sé, x igual a 2x cuadrada menos 5, ¿no? Eso podría ser uno de los despejes. Después, otro de los despejes que puedo tener, vamos a ponerlo aquí. Un segundo despeje podría ser x igual a la raíz cuadrada de x más 5 sobre 2, ¿no? Otro despeje podría ser, no sé, 5 sobre 2x menos 1, ¿ok? Supongamos que tenemos esos tres despejes. Y nosotros podemos tener muchos más, ¿no? Podemos tener diferentes despejes, podemos tener diferentes despejes tomando en cuenta que mientras más grande sea mi exponente en el grado del polinomio, ¿sí? Vamos a poder obtener muchísimos más despejes en nuestras posibilidades, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese despeje? Si nosotros aplicamos el método de punto fijo, ¿sí? Quiere decir que nosotros necesitamos un solo punto, ¿ok? Para x. En el de bisección necesitábamos dos puntos, ¿no? El punto inicial y el punto final, ya que mediante el promedio se iba acercando a la raíz. En este caso yo voy a necesitar solamente un punto. Un punto, el que yo quiera. El método es bastante efectivo y un poco rápido. Entonces, supongamos que ahorita nosotros decimos que nuestro punto inicial x0 va a ser igual a 2. ¿Ok? Ok, entonces, para esto vamos a hacer igual una tablita en el cual voy a tener la iteración xy, que vendría siendo el primer punto x0, y la sustitución de ese punto en xy, en g de x, ¿sale? Entonces, supongamos que agarramos el primer despeje, que sería 2x cuadrada menos 5 como g de x, y pues aquí voy a tener el número de iteraciones, ¿no?
0, 1, 2, 3. Vamos a ponerlo, que son los que me caben. Y aquí vamos a poner que el punto inicial es 2. Yo lo agarré de forma aleatoria. Ahorita vamos a ver cómo es que se comporta. Y lo único que tenemos que sustituir es el método. Lo que me dice es el punto que yo tengo como inicial, lo sustituyo en g de x, obtengo el resultado y el resultado se convierte en xy. Ese x, nuevo xy, lo sustituyo en g de x y el resultado se convierte en xy. Y así me voy, ¿no? Este se sustituye y se convierte en el siguiente xy. ¿Vale? Y ya, digamos que ese es todo el método. Nosotros vamos a ir sustituyendo en g de x y el resultado lo vamos a convertir en xy y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, cuando yo sustituyo en g de x, xy, ¿cuánto me da? Menos 5. ¿Menos 5? X es este. Es este. 1. 1. Menos 5 y 1. Una más. Es 3, ¿no? Bueno, si tomamos la primera. Es 3. ¿Sale? Acuérdense que ahorita nosotros estamos tomando como g de x ese despeje. ¿Ok? Entonces es 3. Ya que tenemos el 3, este se convierte en mi nuevo xy y cuando sustituyo 3 en f de x, en g de x, ¿cuánto me da? 13. 13. Y este se convierte acá. ¿Y cuánto me da el g de x? $333. 333. Y ese lo sustituyo acá. ¿Y cuánto me da g de x? Según es 373. ¿200 qué? 21,773. Ok. Vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está pasando con g de x y? Incrementa. Se está incrementando, ¿no? Y como se está incrementando, ¿sí? Al momento de yo calcular mi error, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a alejar? Se va a alejar, ¿no? Porque acuérdense que mi error, ¿cómo lo calculamos? Es igual a xy menos, o xy más 1, xy más 1, menos xy, ¿no? El valor absoluto. ¿Sale? Entonces, si yo hago, por ejemplo, de aquí a acá, mi error es de 1, de aquí a acá, mi error es de 10, y de aquí a acá, pues mi error es de 320, ¿no? Entonces, en vez de reducirse el error, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues se está incrementando bastante. Entonces, eso quiere decir que ese despeje, este despeje, el primero, pues no me sirve. ¿Por qué? Porque no converge el sistema, ¿sale? Ahora, si nosotros agarramos el segundo y hacemos la misma tablita, 0, 1, 2 y 3, empezamos en el mismo punto que sería 2 y sustituimos en g de x, ¿sí? ¿Cuánto me da el primer resultado? 1.8708. 1.8708, ¿vale? Entonces ese se convierte en xy, 8708. ¿Y cuánto me da?
la sustitución. 1.8534. 1.8534. Sí. Y ese se convierte acá, 8534, ¿y cuánto me da? Punto 8511. 8511. 1.8511, ¿y cuánto me da acá? Me va a dar 1.85 algo. 08. 08, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, aquí, de aquí a acá, bajó al 85 y aquí se ha mantenido, ¿no? En todos. Dependiendo de mi error, si es 001, si es 0001, el error que se ponga, entonces el error que se tiene de entre uno y otro sí va a ir disminuyendo. ¿Ya lo vieron? Y en algún momento tal vez, no sé, si yo pongo aquí 1.8508, ¿cuánto me da el siguiente? Punto 8507. 0.7. Si se dan cuenta, yo aquí ya tengo un error de 0.0001, ¿no? Más o menos, Sí. ¿no? Entonces, ya aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un error de 0.001, ya es menor, ¿no? Y ya cumpliría la condición y hasta ahí nos detenemos. Si se dan cuenta, en esta otra, en este otro despeje, sí converge el sistema. Sí se va acortando el error y sí vamos a llegar a una de las raíces que tiene ese polinomio. ¿Sale? Ahora, nosotros ya vimos dos. El tercero, pues si lo quieren hacer, lo hacen en su casa. Bueno, están en su casa, ¿no? Bueno, lo hacen de tarea, pues. Pero ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo escogiera? Ya sabemos que este sistema funciona, ¿no? Entonces vamos a suponer, para ver lo del punto inicial, XY y G de XY. Vamos a suponer que a mí se me ocurre y digo, en vez de 2, yo quiero utilizar otro punto, ¿no? Más grande. Vamos a ponerle un 10. ¿Sale? ¿Cuánto me da el primer G de X sustituido en el segundo despeje? 2.7386. ¿2? Sí. Punto 7386. 7386. ¿Vale? Entonces, 2.7386, ¿cuánto me da? 1.9670. Y ese, 1.8664. 66, 64. Vamos a hacer este y este.
1.8528. 1.8510. 1.8510. Si se dan cuenta y comparamos estos dos, ¿sí? Aquí. El sistema del primer punto, aunque yo lo haya escogido muy grande, lo baja drásticamente, ¿sí? Aquí le vuelve a dar un bajón, pero ya un poquito más leve. Aquí ya lo acerca a mi raíz. Aquí ya empezamos a tener el punto 85 y aquí ya se mantiene, ¿sale? Si se dan cuenta, en la siguiente iteración vamos a tener, no sé, 1.8506 o 0.07 también. En la siguiente iteración, y digamos que no se alejó mucho de lo que yo tengo de este lado. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Entonces, el método es efectivo, es rápido, ¿sí? Porque, por ejemplo, en bisección habíamos dicho, si escogemos dos datos muy separados, ¿qué es lo que va a suceder? Que el número de iteraciones podría aumentar. Y de por sí son muchas. Ayer, la clase pasada que hicimos el ejercicio, con un error más o menos razonable, teníamos que hacer, ¿qué? 10 iteraciones, ¿no? Y en este caso, pues nos bastaron 4 iteraciones, 5 iteraciones en el caso del 10 como X inicial, y ya converge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es un método muy fácil, muy rápido, no conlleva mucho pensar, pero hay una pregunta obligada. ¿Cuál creen que es esa pregunta obligada? ¿Cuál de las tres G de X tomamos? Exactamente. Ahí la pregunta es, bueno, sí, pero aquí me presentaste tú una ecuación o un polinomio de grado 2, ¿no? Si yo tengo una ecuación o un polinomio de grado 7, pues obviamente el número de sustituciones, el número de posibles despejes, pues se incrementa considerablemente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué despeje me garantizaría, ¿sí? ¿Qué despeje me garantizaría la convergencia? ¿Por qué? Porque si yo hago 10 despejes, pues como que estaría un poco complicado el hecho de estar buscándole, ¿no? Y estar aplicando G de X por G de X para ver cuál es el que converge. Para esto, ¿sí? Hay un criterio que ya es un poquito, no complejo, pero sí complejo al momento de programar, ¿sale? El criterio de convergencia, ¿qué quiere decir? Que al momento de aplicarlo y si cumple, ese despeje, esa G de X que yo haya metido en ese criterio, me va a asegurar que va a converger, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El criterio de convergencia nos dice que si la derivada, el valor absoluto, lo voy a poner aquí, nos dice si el valor absoluto de la primera derivada de g de x es menor que 1, ¿sí? Entonces, ese despeje, esa g de x, va a converger, ¿sí? ¿Sí se entendió? Entonces, si nosotros la implementamos en el ejercicio que acabamos de hacer,
en el cual tenemos estos dos. No, si esto está mal. Nosotros tenemos estas dos, ¿sale? Entonces, si nosotros lo aplicamos y sustituimos el valor inicial con el que estamos trabajando, nos va a decir si tiene posibilidad de convergencia o no. Entonces, ¿cuál es el resultado de la primera derivada de x de 0 cuando x de 0 vale 2? ¿Cuál es la derivada de ese g de x? Bueno, ¿cuál es la derivada de x? 4x. 4x, ¿no? Entonces me da aquí 8. ¿Estamos de acuerdo? Cuando x0 es igual a 2. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de este y cuál es su resultado? G de x. ¿Ya? ¿Cuánto dio? ¿Sería x más 5 entre 8? No sé, pues ustedes ya saben derivar, ¿no? No, a mí me Ya dio saben. 1 sobre 2 por raíz de 2 por raíz de x más 5. ¿Alguien más? Ahí me dio raíz de 2 sobre 4, raíz cuadrada de x más 5. ¿Y cuánto les da al sustituir en cada una de sus derivadas? A mí me dio 1 sobre raíz cuarta de x más 5. Híjole, creo que los vamos a tener que regresar a la clase de cálculo. A mí ya sustituido me da 0.053. No sé si está correcto. 0.053. Sí. Ok, ¿alguien más que haya obtenido una derivada diferente? Qué bueno que no tienen que derivar en esta clase, si no, ya estarían súper reprobados. Ok, bueno, ya que ustedes revisen sus derivadas y las hagan con calma y todo ese rollo, efectivamente, esta g de x
sí va a cumplir dándome un valor menor a 1, ¿sale? Y eso es obvio, ¿por qué? Porque ya lo constatamos aquí arriba, ¿ok? Acá nosotros lo hicimos a pulso, dijimos, no, pues vamos a hacer la sustitución de X0 en las dos primeras, y afortunadamente una de ellas sí converge, ¿sale? Y la otra no. Aquí es con la segunda g de x y aquí es con la primera. Y si nosotros implementamos el criterio de convergencia, entonces sí podemos observar que esta no iba a converger. ¿Por qué? Porque el valor es mayor que 1, ¿sale? Y en este, ¿sí? Sin importar el dato que yo tenga, con que este sea menor que 1, este de aquí adentro, sea menor que 1, entonces ya es suficiente para yo tener la certeza de que hay una alta posibilidad de que converja. Y si converge, ¿no? Sin importar el valor que yo le ponga a X0 o a X inicial, ¿sí? En este caso solo sustituimos con 2, el valor da menor que 1, entonces sí converge y ese despeje, esa g de x, es la que yo puedo utilizar para poder obtener la raíz que estoy buscando. ¿Sí? Ok. Ahora, hay que tener cuidado porque puede haber, supongamos que ustedes dicen, no, pues yo no confío en mis habilidades de derivación, y entonces hago los despejes y pues me pongo a hacer la sustitución en cada uno de ellos. Obviamente en el examen yo les voy a dar los despejes, ¿sí? O sea, si les pongo una ecuación muy grande, les voy a dar 2, 3 posibles despejes para que ustedes lo sustituyan, pero obviamente si no lo hacen con el criterio de convergencia, pues van a tener que sustituir en cada uno de esos despejes, lo que les va a llevar tiempo y les va a recortar el tiempo a otros ejercicios, ¿no? Pero digamos, yo, Jesús, no me siento bien en la parte de mis derivadas, entonces mejor me pongo rápido a sustituir todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Llega a haber ocasiones, ¿sí? Esto es para que lo identifiquen, que por ejemplo yo le pongo 10 y aquí me da menos 8. Luego sustituyo aquí menos 8 y aquí me da 6. Y luego aquí sustituyo 6 y aquí me da menos 2. Y aquí sustituyo menos 2. Obviamente no va a ser difícil que me dé puros números cerrados, pero es para que lo vayan visualizando. Y aquí me da 4. El hecho de que haga eso, pues, va a llegar el punto, si se dan cuenta, va disminuyendo y se va acercando al 0 en ambos casos, ¿sí? Aunque sea negativo, siempre debemos de tener en cuenta que tenemos una X que va de menos infinito a infinito, pero si se dan cuenta, entre ellos los valores, ¿sí? Va reduciéndose, ¿sí o no? Pero puede haber el caso en el cual sea lo contrario. Si yo meto un 10, aquí me dé menos 8, meto el menos 8 y aquí me dé 16, meto aquí el 16 y aquí me dé menos 20, y aquí le meto el menos 20 y aquí me dé 24. Entonces, deben de tomar en cuenta eso para que desde el principio, si ven que se está alejando un número del otro, entonces ya no continúo. Ese no va a funcionar, ¿sale? Porque muchas veces decimos, no, pero es que es negativo, o está saltando mucho, o el negativo es menor que el positivo. No, el punto es de que entre esos números, porque acuérdense que el error se calcula entre estos dos pares, se vaya reduciendo. Si en principio en una o dos iteraciones se incrementa, pues lo más probable es de que no funcione, ¿ok? Ese es un tip, digamos, en caso de que ustedes no quieran sacar la derivada de su función, ¿ok? Acordémonos que este es el valor absoluto, ¿eh?
de la derivada de f de x. ¿Sale? Entonces ya con esto ustedes podrían hacer, en el examen obviamente yo les voy a dar el problema, les voy a dar el punto inicial para asegurar que todos tengan los mismos resultados, ¿sí? Les voy a dar el número de decimales que tienen que utilizar, ¿sí? Y les voy a dar en este ejercicio, pues no sé, al rato todavía no tengo el examen. Si lo considero, pues les daré un despeje para facilitarles la vida. Y si pesando ahí de ingenioso, pues les pondré 2 o 3 despejes diferentes. ¿Sale? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con respecto al método? Yo, bueno, nada más para que me quede claro, si hacemos por el método de la derivada, derivamos los despejes que tenemos y luego sustituimos el valor de x0 y ya el que nos dé menor a 1, ¿no? Ajá, el que te dé al momento de sustituir un valor menor a 1, ese promete convergencia. Ok. ¿Qué quiere decir? Que va a funcionar. O sea, hay una alta probabilidad de que funcione. Ok, gracias. A ver, aquí en el chat. Ok, aquí dice Leonel que le dio 1.1336 y Roberto García le dio lo mismo, 1336. Entonces, bueno, ahí chequenlo, ¿no? Chequen sus derivadas. Ustedes ya pasaron su curso de cálculo, entonces ya deben de saber cómo hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, profe, creo que no. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, ahora sí, ¿hay alguna duda de cualquier otro de los temas que hemos visto para mañana el examen? Yo sí, profe, en uno. A ver. En el método de bisección, ve que para el error relativo es xm más 1 menos xm. Pero digamos, en el primer ciclo o la primera iteración del programa, ¿qué utilizaríamos como xm? Porque xm más 1 tomaría... No. En la primera iteración no tenemos un error. O sea, el error no existe porque no tenemos un valor anterior. Más bien, a ver, déjenme abrir ¿qué sería este? ¿No? ¿Hicimos la tablita? No. O sea, aquí, la primera iteración, yo tengo f de xm como este. Entonces, no tengo un error porque no tengo un f de xm anterior, ¿no? ¿O no era con f de xm? No, era con xm. Con xm, ajá. Sí, perdón. Entonces, yo tengo aquí xm, pero no tengo una xm anterior. Entonces, como es la primera iteración, es muy complicado que en la primera iteración converja. Entonces, necesito hacer la segunda iteración y a partir de la segunda iteración ya empiezo a calcular el error. Ah, ok, entonces en el caso, digamos, de si nos pide la tabla, en la primera iteración no se pondría nada en el error. Exacto. Ah, ok, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Muy perfecto. Bueno, pues si no hay dudas, no hay preguntas, ya los vería, sería todo por hoy. Los vería el día de mañana a las 11:30 para que ustedes presenten su examen. Yo estaré unos 5 minutitos antes con la sesión abierta. Recuerden que tienen que ingresar con su cámara prendida.
y y el examen se va a activar en el Classroom, ¿ok? Entonces ya cuando se active el examen en el Classroom, pues ya pueden comenzar. Tienen hasta la 1 de la tarde para poder, hasta la 1 de la tarde para poder completar su examen, ¿sí? Y van a tener hasta la 1:10 para poderlo subir al Classroom. Entonces consideren ese tiempo de favor. Cualquier examen enviado después de la 1:10 va a repercutir directamente en su calificación, ¿vale? Por los segundos que ustedes gusten y manden, ¿vale? Entonces, si no hay dudas ni preguntas, agradezco su atención. Que tengan linda tarde y nos vemos mañana para su examen. Profe, Maestro, disculpe. Sí. Habla tu rol primero. Gracias. ¿El examen va a ser a mano o vamos a tener que programar algo? No, es a mano. Son ejercicios. Ok. Gracias. Sí. ¿Qué más? Bueno, del tema que acabamos de ver de punto fijo, ¿se va a tener que hacer un programa o ya no? Sí, sí se va a tener que hacer un programa, pero ese se los voy a contar. No, pues sí, no tenemos clase el martes, ¿no? Entonces me lo mandan el martes y yo les pongo su calificación ese mismo día en la tarde. Ok, Entonces sí sería para el martes. Más o menos que hacer el programa. Sí, para el martes. Para que cuente para este departamental. Vale. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, Bueno, y sí. el programa, ¿qué tendría que hacer? Que pedir Pues algo. ustedes van a pedir el polinomio y metan el despeje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo meto el despeje de que vimos hoy, uno de los dos despejes, por ejemplo, no, esta es la 4. Este es la 21.5. Por ejemplo, yo agarro y les digo, ¿sabes qué? En el programa yo meto este despeje, entonces me tiene que parar en algún momento y decirme no converge, ¿no? Si yo meto este despeje, entonces ya me tiene que decir, después de un rato, debe de pedir el despeje, debe de pedir el original, el despeje y el error, ¿sí? Y el X0. Son 4 datos que deben de entrar. Entonces, cuando yo meto el despeje, si converge, lo debe de decir y decirme hasta parar cuando ya cumple el error, y si no converge, también lo debe de poder hacer. ¿Va? Ok. Vale. ¿Qué más? Entonces, las iteraciones las ponemos nosotros, no el... La iteración se pone con respecto al error. Ok. Entonces, cuando no converge, yo creo que tienen que ver, ¿no? El error está aumentando, aumentó por, no sé, un límite, 5 iteraciones, y entonces ya detente y pon que no converge. El error ya sigue, o sea, va a ir checando, ¿está disminuyendo? Sí. ¿Es menor que el error que me están solicitando? No. Entonces haz la siguiente iteración y así sucesivamente. ¿Cómo le podríamos hacer, profe, por ejemplo, en el segundo caso, en el de la raíz, para que introduzca esa ecuación? ¿Cómo podrían hacer? O sea, porque a lo mejor una cosa es como establecer predeterminada y que vaya pidiendo, por ejemplo, los valores, el coeficiente de 2x cuadrada, el coeficiente de x y el coeficiente de x a la 0, por ejemplo. Pero en el ejemplo del segundo caso, que tenemos la raíz de x, ahí como sería la entrada de datos. No entiendo tu pregunta. Es que el programa nos va a pedir el punto de inicio. Ajá. De ahí nos va a pedir el polinomio. Sí. Y nos dijo que también nos tiene que pedir la ecuación despejada, ¿no? Sí. Y al momento de que pida
el despeje, ¿cómo se le haría, por ejemplo, para introducir el segundo despeje? ¿Cómo se haría para meter el segundo despeje? Sí, ¿cómo se pedirían los datos? Pues más? en vez de raíz podrías poner una potencia, ¿no? Bueno, pues es que así como, bueno, a lo que yo te entiendo, Raúl, más o menos, yo siento que ya sería conforme a como tú quieras hacer el programa, ¿no? Vamos a suponer que pones el primer despeje y pues obviamente te va a decir que tu error a lo mejor ya pasó y pues no se calcula, ¿no? A lo mejor ahí puedes tú hacer, No, pero ¿sí? creo que tu compañero se refiere más a cómo es que va a decirle al programa que es una raíz cuadrada de una división, ¿no? Ajá, ¿cómo el programa calcularía los despejes? No. que El programa no va a calcular los despejes. Ustedes van a introducir los despejes ya hechos. Pero bueno, más bien, ¿cómo le digo al programa que haga la distinción de pedir el despeje primero, por ejemplo, el formato del primer despeje al formato del segundo despeje? No, Pues, o sea, tú vas a meter un solo despeje en cada vez que ejecutes el programa. O sea, te va a decir, dame el despeje que vas a utilizar. Ah, pues voy a meter 2x cuadrada menos 5. Y con ese despeje es con el que va a trabajar. No converge. ¿Quieres volver a empezar? Sí. Vuelves a empezar, vuelves a meter los datos y ahora en vez de meter el primer despeje, metes el segundo. O sea, no tienes que meter todos los despejes en una sola ejecución del programa. Así entiendo tu duda. Uh-huh. O sea, tú en una corrida del programa vas a meter el primer despeje. No funcionó, bueno, entonces lo vuelves a reiniciar y en la siguiente corrida metes el siguiente despeje. Ok. Entonces no forzosamente vamos a meter la raíz cuadrada. Lo que usted decía, ¿no? Metemos una potencia. Ajá. O sea, si a ustedes se les complica hacerlo con la raíz cuadrada, métanlo como una potencia. Claro. O sea, en algún momento le tienen que indicar al programa, de todo esto tienes que hacer la potencia o tienes que hacer la raíz cuadrada. Sí, claro. Si nuestro programa no puede hacerlo con raíz que indique que meta otro despeje, ¿no? Si su programa no lo puede hacer con raíz, no entiendo. ¿Por qué no podría hacerlo con raíz? Porque, bueno, o sea, era lo que creo que preguntaba mi compañero, que cómo le indicábamos al programa que lo hiciera con la raíz. O sea, no tanto que calcule el despeje, sino que, por ejemplo, en la primera iteración, que sería con el primer despeje, ya que lo termine y queramos hacer con el segundo despeje, se supone que nos vuelve a pedir los datos de acuerdo a como nosotros lo estamos configurando. Pero, por ejemplo, en el primer despeje me debería de pedir el coeficiente de x cuadrada, que sería 2, y el coeficiente de x a la 0, que sería menos 5. Pero ya para el segundo... Es que tú estás limitándote a pensar solamente en polinomios y no, tú debes de pensar en funciones, porque de hecho tú podrías tener una f de x con un coseno, con un seno, con una tangente. Entonces, es igual una función. O sea, yo te puedo decir, no, pues a ver, el polinomio o la función a solucionar, no sé, es coseno de x más 3, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo mismo, el coseno es una función trigonométrica, la raíz es una operación algebraica y tú solamente te estás limitando a pensar en polinomios. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues, por ejemplo, ahí en la raíz lo pueden poner como raíz o como una potencia, ¿no? El coseno y el seno debe de ser coseno y el seno. El punto es, tú cómo en tu lógica de programación,
¿tú cómo lo expresarías? Ese es el punto. Volvemos a lo mismo. Ustedes ya cursaron 3 cursos de programación. No limiten su mente a que, pues es que yo sé hacerlo con la potencia o con el coeficiente de x al cuadrado de la primera x o de la segunda o de la tercera o de la cuarta, sino que piénsenlo en función. Yo les puedo poner ahí una función trigonométrica, les puedo poner una expresión algebraica, les puedo poner lo que a mí se me ocurra. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo te digo ahorita, la raíz cuadrada la puedes expresar de esta forma, pero yo en ese momento te pido una expresión trigonométrica, pues va a tronar tu programa porque eso no lo contemplaste. Entonces, piensa cómo lo harías, ¿sí? Pero pensando en las posibilidades que se te pueden presentar, ¿sí? El punto es, ¿tú cómo pondrías que todo lo que vas a meter después se le tiene que calcular el coseno? ¿O cómo tú lo harías para que la función que metas, todo lo que está dentro del paréntesis, le vas a aplicar la raíz cuadrada o lo vas a elevar a la 0.5? ¿Sí me explicó? Y se puede, por ejemplo, hacer con la ecuación que nos den en la función, hacer los despejes a mano y que ya nos den, no sé, cierta cantidad de despejes. Y en base a esos despejes ya programarlos como por funciones. ¿Se podría hacer eso? Sí, pues es lo que les estoy diciendo que tienen que hacer. El despeje ustedes lo van a meter, no lo va a hacer el programa. Ah, ok, creo que ya entendí. Entonces sí se puede hacer, por ejemplo, que el primer despeje sea no sé, una función, una clase o lo que sea. El segundo despeje sea otra, el tercero sea otra y que me vaya pidiendo los datos conforme al despeje. Ajá. Ah, ok. Entonces ya quedó O sea, claro. eso se puede, pero debes de considerar que el número de despejes puede ser diferente en cada caso. Sí. ¿Sale? Bueno, Ok. espero haya quedado claro. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues sería todo por hoy. Los veo mañana y pues pónganse a estudiar. Sí, gracias, Y profesor. hacer su Hasta luego. programa. Vale, profe. Nos vemos. Que tengan Lindo buena día. tarde. Igualmente, bye.